Estamos aquí, jóvenes, primeramente agradecido de Dios por la vida, por los dones que me ha dado de ser un escritor, y también el agradecimiento a la institución Genaro Martínez, a los organizadores, a los profesores de comunicación y a todos ustedes por estar presentes, ¿no? Para poder hacer esta tertulia, ahí está mejor, para hacer esta tertulia en la que vamos a poder interactuar, donde ustedes ya han leído la obra y tal vez van a preguntar cosas que no hayan podido entender o algunas curiosidades que tengan. Rápidamente voy a hacer una pequeña reseña del libro y voy a hablarle un poco sobre mi biografía, ¿no? Que es muy importante conocer la biografía del escritor, porque la mayoría de los escritores en su biografía dan pistas para que su obra sea más comprensible. Yo, Fernando Luján Cruz, nací en un pueblito de Ica, Palpa, un pueblo muy pequeño, en una familia muy pobre, una familia tan pobre que muchas veces no tenían que comer, muchas veces tenían que estudiar con la luz del alumbrado público de la calle, porque en mi casa no había luz, solamente había lamparines que se usaba antiguamente. Muchas veces yo tenía que ir a estudiar al colegio sin zapatos, sin uniforme, sin libros. En medio de esas dificultades, de esas necesidades, crecí yo. Fui un niño muy extraño que no hablaba así nomás con cualquiera, era muy tímido. Era una persona con una baja autoestima, porque me crié bajo un hogar donde mi padre era muy dominante, muy impulsivo, muy agresivo. Siempre nos agredía a mí, a mis hermanos. Pero en medio de todos esos problemas, yo también tenía sueños, tenía ilusiones. Uno de mis grandes deseos cuando era niño, yo decía, voy a tener que sacar a mi familia adelante. Y la única forma de poderlo conseguir fue a través de la educación, porque he podido entender por mi larga experiencia como promotor cultural que los pueblos progresan por la educación, porque la educación trae valores, trae conciencia, nos hace sensibles, nos hace humanos. Y mi sueño mío era poder sacar a mis hermanitos, porque muchas veces ellos no tenían que comer. Mi casa no era la de los problemas, la de los comentarios, la de don Juan y sus gritos y sus problemas. Todo el mundo nos conocía por eso, por nuestra pobreza, por nuestros problemas. El escritor sería, tenía un interrogante, dicen que el primer amor nunca se olvida. Y la pregunta aquí es, ¿Fermín ha olvidado a Maribel? Esa es la pregunta. Romántico nuestro... Difícil es porque todavía se transmite, ¿no? ¿Sabes qué? Lo más triste es que mucha gente va a oír este mensaje. Esta transmisión también la ven en Ica, la ven en Palpa, que es mi pueblo, pero también la oye también mi esposa. Así es que me han comenzado con la pregunta más difícil. ¿Cómo podría ser? Miren, como decía mi profesora, ahí está inscrito, mi profesora Soledad, mi profesora de literatura, decía que el primer amor nunca se olvida. ¿Sabes por qué? Porque hay cosas que nos marcan para siempre. Pero en el caso mío, Maribel no era tanto un amor así como ustedes piensan, ¿no? Sino que Maribel, más que un amor, era una necesidad. Porque cada vez que yo estaba triste, cada vez que tenían problemas, siempre la traía Maribel, la traía espiritualmente, porque físicamente ella andaba por ahí sin estar enterada de nada, porque yo nunca le dije nada. Así es que la inventé a Maribel para poder sobrevivir en un mundo de tantos problemas, de tanta violencia, de tanta necesidad. Todo un fenómeno psicológico que los psicólogos a veces querían destruir mi fantasía. Maribel era mi fantasía. O sea, necesitaba de alguien
que me pudiera consolar, y cada vez que estaba triste aparecía Maribel. El día que violaron a mi hermana, el día que mi papá me castigó muy duro, o sea, era ahí donde aparecía Maribel. No parecía como ese amor, no, como ese amor físico, sino como ese amor espiritual, que me pudiera dar la paz, que me pudiera dar el consuelo. Así es que a ella no la puedo olvidar, porque si me olvido de ella, se pierde la inspiración de todos mis libros. Y como ven, Maribel aparece en todos mis libros, pero yo nunca le he tocado la mano a Maribel, nunca. Como le digo, siempre ha sido un amor espiritual, un amor puro, un amor inocente, un amor tierno, un amor difícil. ¿Qué significó la pobreza y el esfuerzo personal en la actuación del protagonista? En medio de la necesidad y la adversidad surgen los grandes hombres. Yo no soy la excepción. Cada vez que yo no tenía algo, luchaba para tenerlo. Cada vez que tenía muchos problemas, me hacía bien sabio. Cada vez que me golpeaban mucho, me hacía más fuerte. Así es que no voy a renegar de mi pobreza, a pesar que muchas veces no tenía que comer. Gracias a ella también he podido yo escribir mis libros. Si no me hubiesen sucedido esos problemas, no lo hubiese podido escribir. Así es que Dios sabe lo que hace. Todo lo que nos sucede en la vida obra para algo. Eso me hizo entender algo, cosas muy profundas, que yo tengo un objetivo en la vida, y ese es el del servir. El hecho de compartir con ustedes me hace inmensamente feliz. El hecho de ayudar a la gente me hace inmensamente feliz. Esa riqueza que Dios nos da espiritual es más grande que todos los tesoros. Si bien es cierto que yo no tengo cosas físicas muy grandes, tengo lo suficiente, pero tengo un tesoro bien grande, que es la de poder dormir tranquilo, en paz, y sentirme verdaderamente feliz, y a veces envidiado por tanta gente que tiene mucho dinero y que no puede obtener esta felicidad. Así continuamos con la otra pregunta. La pregunta es, ¿a qué edad fue que creó su primera obra y con qué propósito fue creada? Un cuento y una pena de amor es justamente la historia de un amor, así como le diría, bien dulce, tierno, inocente, puro. Ese amor que yo no le pude haber manifestado a Maribel, eso que no le pude dar a Maribel, se lo tuve que dar a otra persona. Y esa persona apareció cuando un día la fui a ver. Inmediatamente me enamoré. ¿Y saben por qué me enamoré? Porque esta mujer vio que yo estaba llorando sobre la vereda, y me levantó la cabeza y me dijo: no llores, yo te amo. Y desde ese momento la amé con toda mi alma y me casé con ella. Ella vino a curar todas las heridas. Ella vino a devolverme lo que yo había perdido. Y por eso un cuento y una pena de amor es historia de 3 personas, porque en el lado personal mío siempre fui extraño para todo. Cuando era niño me enamoré de Maribel, nunca le dije nada. Otro día conocí a otra chica y me pasó lo mismo, tampoco le dije nada. Y cada vez que estaba con una chica así de enamorado y de pronto las cosas se iban ya serias, comenzaba a huir yo. Yo creí que nunca debí casarme, porque mi meta mía era ayudar a mis hermanos. Y si yo tenía una pareja, tenía que gastar dinero y tiempo. Y yo tenía el objetivo de querer ayudar a mi familia. Entonces, cada vez que ya las cosas estaban serias, y cuando visitaba a una chica, su papá me decía: pasa, déjenlos solos. Me tomaba como ya fuera de la familia, entonces yo siempre huía. Y siempre había estado huyéndole al amor. Hasta el día que encontré a mi esposa, ¿no?
y ahí tuve que ser valiente, aunque ella pues fue la que puso la iniciativa, ¿no? Fue y se me declaró y desde ese momento yo ya me he quedado ya con... Así que empecé yo a escribir a la edad de 16 años. Todas esas cositas, como yo decía, que no les podía contarle a nadie, las escribía, y de esa manera fueron surgiendo muchos de mis libros, de mis 15 libros que he escrito. ¿Qué sintió al recordar hechos que marcaron drásticamente su infancia? Arma de mi pueblo, se acerca un hombre todo pelucón, barbón, y me pide un sol para querer fumar. Y yo le doy, y cuando lo veo bien, resulta que había sido uno de los millonarios de mi pueblo, que cuando yo era niño, para entrar a hacer la limpieza a su casa tenía que sacarme los zapatos para no ensuciar la alfombra. Pero ahora me estaba pidiendo cómo ha cambiado la vida. Luego, cuando voy a visitar a una tienda para querer comprar algo, entro a la tienda y encuentro a uno de mis amigos, el que era pobre, era el dueño de la tienda. Por eso, cómo ha cambiado la vida. En la vida todo puede cambiar, jóvenes, pero lo que no cambia son los sentimientos. Hoy día tú puedes ser esto, pero mañana puedes estar arriba, pero mañana puedes estar abajo. Y si tú hoy día te encuentras así, créalo que mañana tú puedes cambiar. Lo que tienes que hacer es esforzarte y progresar, porque un día yo estuve así. Mira, nadie daba un sol por mí, y eso es lo que la gente más se sorprende de mí. La siguiente pregunta es: ¿cómo se mantiene motivado y creativamente activo como escritor? Cada vez que converso con los jóvenes, no solamente converso con los jóvenes, ahora también hay colegios que me invitan para también darles alguna charla a los padres de familia. Cada vez que yo hago esto, me siento vivo, me siento útil. Y toda persona que sirve, que se siente útil, siempre va a ser feliz. Sin embargo, en el mundo hay mucha gente que camina amargada, que todo le molesta, que todo le apesta. Es porque se sienten inútiles, porque no han encontrado que el gran secreto para ser feliz es servir a la gente. Y créame que yo lo hago eso. A todos los lugares que voy, que visito, los colegios, siempre dando testimonio, ¿no?, de todas las cosas que me han sucedido. Yo me siento motivado. Cada vez que escucho los aplausos de los niños, cada vez que un joven se acerca y me dice, Señor, que se identifica con mi historia, me siento motivado. Y cada vez que voy a tener una presentación, vengo pensando qué mensaje le voy a transmitir a los jóvenes, porque ustedes son muy importantes. Cosas que yo no pensaba de mí. Me crié en un hogar donde mi padre era muy agresivo, donde mi autoestima era muy mala, donde nunca me dijo te quiero, donde nunca me dio un abrazo. Pero yo quiero decirle a ustedes que ustedes son muy importantes. No importa las cosas a veces que le dicen otros. Ustedes crean en su proyecto, en su sueño, y algún día lo van a realizar. En su obra, ¿cómo ha cambiado la vida? ¿Por qué el protagonista oculta la violencia que sucede en su familia? No oculto yo la... Más bien creo que yo soy muy sincero para todo. No es fácil para mí en el papel de escritor escribir a veces sobre mi familia. ¿Por qué? Porque suele herir susceptibilidades. Un día me sentí muy mal cuando en las lágrimas de mi madre hablo yo en cómo ha cambiado la vida cuando violan a mi hermana. Y eso es muy duro. Eso es muy duro porque, inclusive, cuando yo a veces participaba con esas preguntas que me hacían,
yo me ponía a llorar y no podía continuar. Creo que he superado esas cosas ya, pero antes me afectaban mucho. Hablar sobre mi hermano, todas las cosas que él padeció, a veces no. Uno puede superar los problemas, pero a veces otros no los superan. A veces hay algunos que, como dice, ¿no?, el dicho, se olvidan que fueron terneras, pero yo no. Yo siempre tengo presente todas las cosas duras que he vivido, y cada vez que veo a un niño así, es como si me viera yo. Más bien, yo creo que yo soy bien sincero al decir las cosas. No las oculto, las digo, pero siempre respetando también, no herir las susceptibilidades, porque mucho de mi libro, por decir, en un libro Entre el sueño y la realidad, también es una historia de la vida real. Es esa parte que les voy a preguntar ahorita, sobre el encuentro de Fermín con sus amigos. ¿Por qué Fermín nunca le dijo a sus amigos lo que sentía? A ver si alguien puede responder esa parte. Ella aparecía cuando usted lo necesitaba y fue parte casi de su imaginación, pues, así que no fue un amor tanto físico como usted dijo, pues, y creo que fue ilusión. Muy bien, muy bien. Nuevamente, para que se inspire. ¿Qué hubieses hecho tú en el lugar de Fermín? Ya. ¿Te listo. hubieses declarado a Maribel o no? La barra. Yo hubiera hecho que sí, la verdad le hubiera declarado todos mis sentimientos que sentía por ella, ¿no? Esta canción yo la compuse cuando era un niño. Mi mamá siempre salía a traer los limones. Yo vendía limones y ají, los ponía en un balay, y cuando mi mamá se iba, yo la esperaba ahí sentadito, ahí en la vereda, sin zapatos, con frío. Y a veces mi mamá se iba y yo la esperaba, y porque mi mamá traía a veces frijoles para poder cocinar, ¿no? Y todos mis hermanos la esperaban así porque era nuestra esperanza. Y ahí es donde yo fui componiendo esta canción que dice así. Y cuando mi madre llegaba con su costal al hombro, salía a esperarla porque traía los payares. Y cuando mi madre llegaba con sus ojitos llorosos, salía a consolarla, ella era mi héroe. Y hoy que ha pasado el tiempo y mi madre se ha ido, me ha dejado un vacío que nadie puede llenarlo. Y hoy que ha pasado el tiempo y mi madre se ha ido, no hay quien venga a darme su dulce beso. Y quiero cantarle al mundo para que el mundo entienda que la madre es un tesoro, que debemos valorarla. Y quiero cantarle al mundo para que el mundo entienda que madre hay una sola y no hay quien la compare. Y cuando mi madre llegaba con sus ojitos llorosos, salía a consolarla, ella era mi héroe. Y cuando mi madre llegaba con su costal al hombro, salía a esperarla porque traía los payares. Muchas gracias. Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar. Tú llegaste a enloquecerme, no sé decirte qué pasó, pero de ti me enamoré. Y así le cantaba. Canciones de antes. Todo lo que se describe en la obra es
ficción. La obra perfecta es la realidad con la fantasía. Si bien es cierto que todo parte de una realidad, siempre se le agrega un poco de fantasía. Por decir, hay pasajes, ¿no?, que no son del todo real, sino que se le agrega siempre un poco más que todo para darle belleza literaria. Pero todos los escritores escriben a partir de las cosas que lo marcaron, que le suceden, y siempre le agregan un poco de la fantasía, ¿no? Así es que no todo es realidad, hay algo de fantasía, pero tal vez el 80% sea realidad. Gracias. Viene la pregunta. ¿Usted cómo se sintió al enfrentarse a Maribel, que era la inspiración de todas sus obras? Le voy a contar algo que sucedió. Hace 2 años visité yo Ica y visité mi colegio donde me hicieron un homenaje. Y fui de aula en aula. Y cuando llego a una aula, la profesora que estaba en una de las era Maribel. Y resulta pues que me invita a ella para hablar de un libro que habla de ella, justamente el libro se llama Amor de Colegial. Entonces ella me invita para hablar a los alumnos de Amor de Colegial y ella estaba presente ahí. Y yo toda la vida he soñado y sigo soñando poder algún día decirle las cosas directamente. Entonces quise aprovechar ahí y cuando comencé a leer los poemas que estaban dedicados a ella, pero que ella no sabía, tuve la oportunidad de alguna manera de liberarme de ese trauma, ¿no? Y porque de ese día que dejé yo ya que le dije, aunque no se lo dije directamente, lo dije en mi poema, creo que ya he dejado de soñarme un poco con Maribel. Gracias. Muchas de las obras que el escritor está que nos comparte el día de hoy. Entonces, vamos a hacer la última pregunta, que es una pregunta también un poquito complicada, y con eso estamos finalizando la primera parte, ¿no? Vamos a entrevistar. Esta pregunta está hecha para el autor y escritor Fernando Luján Cruz. ¿Cuál es el propósito principal por el que escribió la obra titulada ¿Cómo ha cambiado la vida? ¿Y cuáles son los principales valores que transmite a los lectores? Una de las cosas que pienso yo cuando escribo, pienso en esas personas que tal vez puedan tener los mismos problemas que yo he tenido. Porque por mi experiencia que tengo en conversaciones con los jóvenes, siempre me doy cuenta que tienen un problema mayormente emocional, de ser incomprendidos, así como yo un día fui incomprendido. Entonces eso me motiva mucho a poder hablarles con ellos, a que ellos puedan pues de alguna manera, ¿no?, encontrar un refugio tal vez en la literatura, como un consejo, como una guía, ¿no? Y cuando se identifican con ellos, bueno, de alguna otra manera van entendiendo que esas cosas que suceden en la obra también suceden a la persona común y corriente, ¿no? Entonces ese para mí es un motivo principal. El mensaje es bien profundo. El mensaje mayormente es un mensaje de motivación. Cómo a pesar de todas esas adversidades que tuvo Fermín, pudo salir adelante. Y que tú también lo puedes hacer. Muy bien, todo está quedando bonito. Ya, ahora sí.